pues más, o sea, te volviste como nada más con las prioridades y con las Ujú, primeras ujú, necesidades, no más, ujú, ¿no? Y ujú, no las extrañas, además. ujú. Tacones y todo el Exacto, proceso de podrías vivir producción. perfectamente sin ello, Ujú, exacto. ujú, ujú. Sí, eso está padre, ¿no? Eso está padre. Tú, Sara, ¿qué encuentras así que digas ahora, esto no, podría haber vivido sin esto y no pasa absolutamente nada? No, no te escuchamos, Sara. ¿Ya? ¿Ahí Ahí ya? te escuchamos. Ajá. Ay. Les decía que he visto que profesiones, por ejemplo, la gente que trabaja la tierra, o sea, sin ellos no seríamos Ujú, nada. O sea, al menos ujú, yo no sé de hortalizas, no sé cultivar ujú, nada y siento ujú, que sin ellos, o sea, y sin los doctores también, ujú, ujú. este, pues no, o sea, creo que muchas profesiones son muy valiosas, pero Ujú. en esta situación no serviríamos de nada. Exactamente, Ujú. exactamente. Sí, sin la gente que nos da de comer, somos absolutamente cero, ¿no? Exactamente. Muy bien. Tú, Mireya, ¿qué has encontrado que sientes que sobra ahora, que ya no hace falta? Ahí, creo que no nos escucha. No, tampoco Lynn. Ajá, Elba. Pues yo he encontrado que podemos desarrollar nuestras profesiones sin necesidad de acudir a las oficinas. Ujú, Muchas empresas se han vuelto hasta más productivas, ujú, no ujú, saturamos el transporte ujú, público, no ujú, contaminamos la ciudad ujú. y, y bueno, pero también es cierto que gracias a la tecnología es que estamos logrando salir adelante, porque ahorita cuestionabas, ¿qué pasaría si nos quedáramos así, sin energía eléctrica? Y sí, creo que es bueno ser optimistas y definitivamente yo creo que sí saldríamos adelante, pero no sería tan fácil. Yo creo que se llevaría no unos meses, sino años de, de reinventarnos en Ujú, una vida sin ujú. esa tecnología. Totalmente. Sí, porque pues todo ya ahorita está basado en pues en la digitalización, ¿no? Todo, exactamente. La, Ujú. entonces sí, La y digitalización y la inmediatez también, ¿no? sí, sí. Que todo es así. Y sí, y esta cuestión de que estar, no sé si a ustedes les pasa o no sé si les guste o qué les provoca esto, esta situación de estar, la sensación de estar comunicados todo el tiempo, ¿no? Así de que uno no puede tomarse un respirito, así de estar 20 minutos, una hora sin contestar un WhatsApp o absolutamente nada, así como desaparecer y todo. Porque uno se conecta y uno ya tiene ahí unos 10 mensajes de reclamo, así, ¿por qué no me contestas el WhatsApp? ¿O por qué no? Y así dices, no, wow, quisiera respirar a veces un poco esa libertad que teníamos, ¿no? Que teníamos hace algunos años de que podíamos estar sin teléfono y sin nada y completamente felices. Uh-huh. ¿No? Un poco. Bueno, entonces Sí, eso es un poco el sí, contexto que había en el Renacimiento. ¿Por qué? Pues porque obviamente ellos tuvieron que reinventar el mundo, tuvieron que reinventarse su propio mundo y a partir de ahí se dieron cuenta que lo podían reinventar con las cosas, oja, no tanto como innovando, sino rescatando las cosas que habían funcionado. Entonces traen el mundo viejo, el mundo de hace 1000 años, se lo traen de regreso, el mundo de los griegos, el mundo de los romanos, se lo traen y lo empiezan a explorar las matemáticas, empiezan a explorar un montón de situaciones y eso les va a dar obviamente un muchísimo valor. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes que hubo fue de los grandes descubrimientos que hubo, e imagínense, siendo esto de que Dios era, por ejemplo, el centro del universo en la Edad Media, o sea, Dios era así como todo, se pensaba que la Tierra era plana y que estaba sobre una tortuga cargada por elefantes,
¿no? Y se pensaba que el hombre y la sangre que tenía era única, que estaba inmutable ahí. O sea, vivíamos de un montón de situaciones empíricas basadas en la superstición. Pero entonces van a llegar estas personas de la ciencia y entonces hombres como Kepler y Copérnico, ellos van a revolucionar. Y de hecho, el libro de Copérnico tiene la primera vez que se aplica la palabra revolución, la revolución de los cuerpos celestes. Entonces, ¿pero qué significa revolución? Para Copérnico, la revolución no está hablando de el giro de los planetas, porque estos dos, digamos, se fueron corrigiendo. O sea, Copérnico lo que hizo primero fue dar el cambio. Esa es la revolución al que él se refiere, ¿no? Es decir, cambiar el modelo establecido. El modelo era que la Tierra era el centro y que todos los planetas giraban alrededor de él. Entonces la revolución, o sea, el cambio, la revuelta, ¿no? En este caso, la palabra revolución pues, incluye la palabra evolución, es que ahora el Sol es el que es el centro y la Tierra es la que gira alrededor de él. Digamos que ese es el cambio sustancial, eso es lo que significa la palabra revolución. Y obviamente el Copérnico se queda un poco corto en su teoría, porque, bueno, él plantea esto, es un cambio brutal en la forma de pensar. O sea, quiero imaginar ustedes, por eso les digo que si viniera un cambio increíblemente fuerte, ¿cómo haces pensar a la gente que durante 3,000 años han estado en el error y finalmente alguien llega y les dice, no, la cosa es así, ¿no? Y viene Kepler, y Kepler lo que hace es decir, es estudiar y a partir de las matemáticas, lo que hace es que él nos dice la elipse no es redonda, bueno, más bien la vuelta no es redonda, sino es elíptica. Y entonces corrige, en este caso a Copérnico, pero al momento de corregirlo no lo hacen mala onda, o sea, sí, prácticamente se están complementando. Y entonces la cuestión de que sea una elipse va a explicar, por ejemplo, las estaciones del año, va a explicar las épocas de calor, va a explicar, en este caso, cuando hace más frío, va a explicar el transcurso del tiempo, ¿no? Porque los días duran tal, las sombras, en fin. Entonces, Copérnico y Kepler en verdad revolucionan, son los grandes revolucionarios en el sentido de que cambian la concepción total de cómo estaba estructurado el universo, ¿no? La Tierra deja de ser el centro y ahora es el Sol. Y con eso, la Iglesia Católica, ¿por qué tenía tanto miedo? Pasó un gatito ahí súper padre, ¿no? El gatito de Laura pasó ahí en la pantalla, se ve muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, la Iglesia Católica le tenía terror a esto, sobre todo porque, si se acuerdan en las sesiones anteriores, la mayoría de las religiones anteriores, ¿no? Las religiones paganas que se conocían ahí, el culto principal siempre era el sol, ¿no? Y entonces pensaban que si el sol se volvía a poner como el centro del universo, entonces los cultos al sol iban a resurgir e iban a destronar, en ese caso el culto católico, y iban a tener, y durante un tiempo así fue, o sea, hubo como con lo que vivimos ahorita, que hay un relanzamiento de varios cultos, de estos cultos New Age, que se le llaman, en este caso, de la era de Acuario y todo este asunto. Entonces, en esta época también surgen esto, ¿no? Basados en el sol, o sea, no estaban tan equivocados. Pero el que viene a comprobar la teoría, ¿no? Va a ser, ahorita regresamos con Newton, va a ser Isaac Newton. Verás que le puse Isaac Newton. Le puse 2 veces, ¿verdad? Ajá, sí, le puse 2 veces Isaac Newton. Bueno, ahí me equivoqué. En este caso es Galileo, ¿no? Ahí debe de decir Galileo. Aquí dejen ponerle. Ajá, porque aquí no, es Galileo, ¿no? Y entonces, ¿quién se acuerda que hizo Galileo? ¿Por qué es famoso? Ajá, aquí Isaac Newton. ¿Por qué es famoso este Galileo?
¿Quién se acuerda de la frase de? Por la frase de, y sin embargo se mueve. Exactamente, exactamente. Es como su frase. Esa es una de las frases. Pero ¿y si la dijo Arturo? No, en absoluto. ¿No? No. Eso es una interpretación. Digamos que muchas de las frases que nosotros tenemos son más bien interpretación de algunos textos. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado esta frase del Quijote que dicen, si ladran los perros es que nos movemos, algo así, ¿no? Sí la han escuchado, ¿no? Es que, bueno, pues esa frase no viene en el Quijote, ¿no? O sea, no existe en realidad. Esa la interpretaron como 2 siglos después, a partir de algunas propuestas. Entonces, no, Galileo nunca dijo esta frase, más bien es una interpretación de lo que, bueno, su teoría. Pero lo que hizo sí Galileo fue prácticamente agarrar e inventar, es decir, la matemática de Kepler y la matemática de Copérnico era la teoría, pero no se podía, no tenían una manera de comprobarla, de decir, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, a partir del estudio matemático de los vidrios y de los cristales y de la óptica, Galileo inventa el telescopio, y que en el telescopio va haciendo seguimiento puntual de los planetas, sobre todo de Júpiter y de Saturno, y entonces puede comprobar la teoría de Copérnico y Kepler, que finalmente los planetas son los que giran. Entonces, ya no hay manera que la Iglesia le pueda refutar, en este caso a él, ¿no? Ya tiene un conocimiento y ya lo puede comprobar. Pero la Iglesia obviamente era poderosísima en esa época, o sea, no se le podía quitar de la noche a la mañana el poder. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? La Iglesia lo que hace es prohibir sus libros, hacerle un juicio sumario, y en este caso la cuestión es esta, ¿no? O sea, pónganse en el lugar de ellos. No, hay que juzgarlos históricamente poniéndose en el lugar y las circunstancias de él. Él finalmente renuncia a que su teoría sea publicada y que sea difundida. ¿Por qué? Pues obviamente pues porque si no le cortaban todo el demás conocimiento, el acceso a lo que tenía que hacer más. Y entonces finalmente, durante muchísimo tiempo, los textos de Galileo estuvieron en el Index Negro, es decir, la lista de libros que tenían prohibido la Iglesia Católica que se tenían para conocerse. Entonces, obviamente, la teoría de Galileo y los descubrimientos de Galileo van a surgir casi 150, casi 200 años después de que él muere. Y ahí es cuando, releyéndolo, es cuando viene la interpretación y cuando surge la frase esta de que él dijo y sin embargo se mueve, ¿no? Pues porque finalmente él, y esa frase de sin embargo se mueve venía a partir del péndulo, porque él con el péndulo de otro también científico de la época apellidado Foucault, ¿no? Con el péndulo él demostraba el movimiento de la Tierra, ¿no? El movimiento oscilatorio y el movimiento, en este caso, de traslación. Y entonces, a partir de ahí es donde surge esta frase, ¿no? De Galileo, que se le atribuye a él. Muy bien, y el otro portento, ¿no? Es ¿no? Sir Isaac Newton, en este caso. Y ahí Newton, ¿por qué lo conocemos? Newton es súper loco. ¿Por qué lo conocemos? La termodinámica. La termodinámica, ajá, exactamente, la ley de la termodinámica. ¿Qué más? La gravedad. La gravedad. La gravedad, la termodinámica y todo ese asunto. Y también lo de la manzana de Newton también es un invento campirano, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque finalmente Isaac Newton nunca salió de donde vivía. Es más, cuando lo condecoran como Sir Isaac Newton, no sale, no va a que lo nombren. O sea, él estaba metido en su pueblo, cerca de Londres, y él vivía ahí muy bien. Y entonces el portento, ¿por qué se convierte en un portento Isaac Newton? Porque sin salir de un pueblo perdido a 150 kilómetros de Londres, él descubre o él describe las leyes que rigen, en este caso, el universo conocido, ¿no? Entonces, ¿cuál era el universo conocido? Pues obviamente lo que nosotros tenemos ahora. Aquí, permíteme, aquí va a llegar. Muy bien. Entonces, el universo que nosotros conocemos. Y ahorita vamos a ver algunas cosas con este. Entonces, es súper interesante cómo Isaac Newton
va a agarrar y él se pone a investigar a partir de esta noción campirana de la gravedad, se pone a investigar, pero obviamente es hombre. Y entonces, ¿qué es lo que motiva a un hombre, en este caso, seguir adelante y seguir haciendo cosas? Acuérdense, véanlo, los hombres no cambian ni en el Renacimiento, en medieval, los hombres siguen siendo hombres, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que llevaría a Newton a volverse tan fuerte? Es algo súper de hombres. ¿El ego? El ego, ajá, ¿llevado con quién? Ajá, sí, por ahí va. El ego, ajá. El ego, pero es que la cosa es que, y aquí es como de chisme, ¿no? Es que Isaac Newton en realidad empieza a investigar y empieza a hacer cosas porque tenía un enemigo, bastante poderoso. Y entonces él tenía un enemigo que era Leibniz, ¿no? En este caso, que también va a ser una teoría matemática. Y entonces la competencia, porque le caía muy mal, pero y el otro se estaba llevando el reconocimiento, entonces le lleva, y como es francés, ¿no? Leibniz decía, no, los ingleses somos mejores matemáticos que los franceses. Y entonces empieza a pelear y la pelea se vuelve ahí y entonces Isaac Newton inventa el cálculo. O sea, lo que él está haciendo es tan poderoso que ya no las matemáticas conocidas ya no le servían. Y entonces él inventa el cálculo integral. Ajá, y en este caso Leibniz pone las reglas del cálculo, en este caso infinitesimal. Y entonces, por ejemplo, Elba, que es especialista aquí en cálculo, ¿no? No, que veía cómo lo explicaba maravillosamente las diferencias entre las dos integrales y derivadas. Bueno, en la pelea entre estos dos por ver quién inventó el cálculo, pues los llevó toda su vida. O sea, fue en lugar de unirse y hacer cosas padres, no, fue una enemistad brutal durante toda su vida, ¿no? De Newton y Leibniz. Y entonces esa cosa lo llevó a él a hacer cosas más cosas. Y entonces una de las cosas que hace Newton, pues sí, es obviamente comprobar esta cuestión de la gravedad. Entonces, nosotros, aquí, déjenme borrarle, permíteme. Ajá. Y ya llegó el de los tamales aquí afuera, ya se instaló aquí afuera. ¿Sí se escucha un poquito el de los tamales? ¿No? Es que ese vende tamalitos y elotes. Entonces, todavía es más rico. Entonces, lo que hace Newton es, sí, descubre las leyes, de gravitación universal. Y entonces descubre lo que es la pesadilla para todos los chavos de secundaria, en este caso, que es lo que nosotros llamamos las leyes del movimiento. ¿Y cuáles son las leyes del movimiento? La ley de la inercia, es decir, que todos los objetos están en este caso en estado de reposo hasta que no son impulsados por una fuerza. Esto yo se los explico a los chavos, es decir, todos se han subido a un microbús y va el microbús de loco y de repente da un frenón y nos vamos para adelante todos. Bueno, eso lo descubrió Newton, ¿no? Aunque él no lo hizo con microbuses también. Luego también la segunda ley, que era la ley de la aceleración, esta ley donde aplica la cuestión de la fuerza, ¿no? La fuerza en energía, la aceleración y la velocidad. Entonces, nos explica, por ejemplo, elementos como cuál es la potencia de un carro, cómo avanzamos, cuánta fuerza aplicamos. Por ejemplo, Gabriela, que es arquitecta, seguramente ocupa mucho esto, cuánta fuerza hay que ponerle, cuánta fuerza hay que quitarle, en fin. Y la ley más famosa, que ahora la pueden aplicar en todas cosas, es la ley de acción y reacción. Esta de que a toda acción corresponde una reacción. Y entonces esta cuestión de que siempre hay una fuerza que resulta de el impulso de otra, ¿no? Entonces, obviamente, esto hace, y la ley de gravitación universal, que es un poco así, aquí déjenme borrarle aquí, la ley de gravitación universal, que es súper interesante. O sea, yo nada les quiero plantear el asunto de todo lo que hace él sin salir, ¿no?, de su pueblo. Entonces, esta cuestión de que tenemos este planeta, aquí tenemos Júpiter, ¿no? Aquí tenemos la Tierra y aquí tenemos la Luna. Y entonces, por ejemplo, yo aquí en la Tierra peso 75 kilos, ¿no? O sea, me estoy quitando 5, ¿no? Aquí tengo oportunidad de quitarme unos kilos, me los quito aquí, ¿no? 75.
Muy bien, pero si yo me fuera a Júpiter, si yo me fuera a Júpiter, yo pesaría aproximadamente 7,500 kilos, ¿no? O sea, 7 toneladas. Y si yo me voy a la Luna, voy a pesar apenas 7 kilos. ¿Por qué? Eso lo descubre Newton. Porque él se da cuenta que todo el orden cósmico está relacionado, que todos los elementos están relacionados porque todos tienen fuerza de gravedad. ¿Y qué es la gravedad? Pues es la atracción, es una fuerza de atracción que hay del centro hacia abajo. Entonces, una de las cosas de la física que tenemos, es súper interesante, es que la física hasta hace por ahí de los 80, pensaba que ya había descubierto todo. Entonces la física por ahí de los años 80 solamente le quedaban 3 problemas por resolver, ¿no? Esto. Y los 3 problemas por resolver que tenía la física en los 80 era ¿qué es la gravedad? ¿Qué es la gravedad? ¿Y qué es la electricidad? Todo lo demás creían que ya lo entendían. Pero hasta la fecha no se sabe, o sea, sabemos cómo funciona, pero no sabemos de dónde surge la gravedad, mucho menos la electricidad. O sea, sabemos cómo funciona, pero no qué la origina. Este es todavía un gran problema, ¿no? Uno pensaría, no, pues la gravedad ya sabemos. Pues no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, este se adelantó para enseñarnos el mecanismo de cómo funcionaba, pero no explica qué es, ¿no? Esto es muy importante. Y entonces, obviamente, y nada más para que se den una idea, entonces, este es el mundo newtoniano. Entonces, Newton lo que hacía, y ahorita vamos al otro portento aquí. Hoy traigo muy pegada esa palabra de portento, no sé por qué. ¿Nunca les pasa que luego se casan así con una palabra durante todo el día y la repiten y la repiten y la repiten? A mí me pasa mucho esa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con Newton? Vean para ver la trascendencia también y ya pasar al otro. Es que Newton había un universo que era el universo, en este caso, ptolomeico. El universo ptolomeico que había regido casi 3,000 años al mundo, decía, en este caso, que la distancia, en este caso, más corta entre, ojo, bien importante, entre 2 puntos era la línea recta, ¿no? Ese era el mundo ptolomeico. El mundo de Newton, el mundo, se llama también la mecánica newtoniana, nos dice que el punto, en este caso, más cercano, en este caso en los puntos, va a ser, en este caso, la línea curva. ¿Por qué? Pues porque después, y esto después lo va a comprobar Einstein, en el sentido de que el universo se va haciendo curvo. Y luego, ahora tenemos una nueva dinámica, una nueva teoría, que es la teoría cuántica. Ya ven que ahora ya todo el mundo utiliza la palabra cuántica, ¿no? Para todo así. Psicología cuántica. O sea, no me puedo imaginar que sea eso de psicología cuántica. O sea, no sé. Entonces, el cuánto, para que se den una idea de qué es un cuánto o qué significa un cuánto, nosotros tenemos los átomos y ven que tenemos aquí energía. Entonces, un cuánto es cuando un electrón brinca de un lado, brinca al otro. Ese es un cuánto, ese es un salto cuántico. Brincar de una órbita, brincar a otra. Y en ese salto cuántico emite energía, ese es un quantum. Y entonces, aquí cuando lo haces esto. Entonces, esta de descubrimiento de la cuántica nos dice ahora que el punto más cercano entre 2 puntos ya no es ni la curva, ni ya no es la línea recta, es un hoyo negro, ¿no? En este caso. Para llegar del punto A al punto B es un hoyo negro. Entonces, obviamente, Isaac Newton dio las bases para que la mecánica cuántica, pues ahora la funcione, ¿no? Y ya haya señoras que dicen así que dan terapias cuánticas para salvar el alma, ¿no? O sea, imagínense todo este asunto, ¿no? Muy bien. Y ahorita sale uno de ustedes, yo doy esas, ¿no? Yo tomo una clase de esas, ¿no? En este caso. Muy bien. Que ya me ha pasado, ¿eh? Muy bien, entonces, bueno, ahora tenemos el otro, tenemos a Guillermo Harvey. Guillermo o William Harvey, él lo que descubre, vean, es algo que era absolutamente loco. Él descubre que la sangre circula dentro del cuerpo,
¿no? Y que el corazón es la base, obviamente, de ello. Entonces uno podría de pensar, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo no sabían esto hacia 1500? Pues no, no sabían. De hecho, de aquí viene el mito de los reyes, de la sangre azul de los reyes. ¿Por qué pensaban que los reyes tenían sangre azul? Porque los reyes obviamente no salían mucho, usualmente estaban tan vestidos que su piel cuando ellos morían, la piel era blanca y al momento de las venas empezarse ya a crecer, obviamente al hincharse se veían de color azul, ¿no? Y entonces pensaban que los reyes tenían la sangre azul porque se les notaba mal, más por la blancura de la piel, porque no salían, no ya estaban en el sol, no tenían nada de ácido de vitamina B, ¿no? Que es la que da el sol. Entonces, obviamente de ahí viene. Entonces, Guillermo Harvey lo que empieza a hacer es hacer experimentos, un poco inspirado también en lo que hizo Leonardo da Vinci, y empieza a hacer experimentos para comprobar que la sangre circula y esta situación de cómo funciona el corazón, el dístole y el sístole, ¿no? Entrada y salida, y el bombeo, y cómo pasa y cómo hay una sangre que se oxigena y otra que ya viene contaminada y luego se limpia. Entonces, esto le debemos a este hombre, ¿no? Entonces, imagínense, en la Edad Media, cuando hacían las transfusiones, eran verdaderas torturas. La gente se les moría ahí porque les metían, en este caso, les cortaban, ¿no? Y la sangre no se la metían en una vena, sino se le echaban directamente a la herida. Esas eran las transfusiones medievales, ¿no? Imagínense, o sea, le caía toda la sangre, imagínense lo que pasaba ahí, ¿no? Entonces, él es este asunto. Y luego tenemos uno súper importante y que durante muchísimos años también la Iglesia Católica lo tuvo oculto, este personaje, ¿no? Que es Mateo Renaldo Columbus, ¿no? O Colón. Y que él descubrió en 1521, descubrió el clítoris. Pero, ojo, no nada más descubrió el clítoris. O sea, hay una novela que se llama El Anatomista, donde habla acerca de esto. No, él no nada más descubre el clítoris, descubre que el clítoris es su única función que tiene es la cuestión del placer. No tiene otra función más, no tiene una función reproductiva, no tiene una función estética, no tiene una función de corte ideológico, espiritual, orgánico. No, su única función es, en este caso, el placer, ¿no? Y por este descubrimiento a este hombre, este Colón es el más buena onda, el otro Colón no es buena onda, este sí es más buena onda, ¿no? Entonces, le costó la persecución, le costó que lo tacharan, ¿no? Le costó muchísimo, pero bueno, finalmente es hasta casi unos 300 años después de la muerte de este Colón, que es cuando se reivindica y se empieza a ver la potencialidad del clítoris, ¿no? Como tal. Y entonces, bueno, entonces tenemos a este personaje. Súper interesante. Y les digo, les recomiendo esta novela que se llama El Anatomista. Se las voy a colgar ahí en el Google Classroom para que la tengan. Se puede conseguir muy fácil en PDF. Y es súper interesante. Muy bien. Entonces, ahora vamos con el arte. Estos son los descubrimientos renacentistas. Ahora vamos con el arte renacentista, ¿no? Vamos a ver ahí cómo estaba estructurado y cómo se armó en este caso. Y muchos de ustedes seguramente han viajado, han conocido, han estado en Europa, han ido a las capillas, han ido a ver el arte de manera directa. Entonces, ahí, si yo digo alguna tontería, díganmelo de inmediato. Aquí estoy viendo el chat. Ajá, muy bien. Perfecto, sí está complicado, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver el arte renacentista. Y antes que nada, vamos a ver 4 puntos principales. Y ahorita vamos a explicar cada uno de estos. El arte, y perdón la irreverencia con las imágenes, pero pues se ven un poco chistosas, ¿no? Ahí estos GIFs. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la cuestión del arte renacentista? Entonces, vamos a ver que todo esto lo recuperan. Ojo,
Ellos no inventan nada, o sea, inventan algunas técnicas. Leonardo inventó algunas técnicas, en este caso, para pintar sobre pared, para hacer murales, que no le funcionaron y luego se le cayeron los murales, por ejemplo, ¿no? Se cayó ahí, pero era innovador, o sea, se arriesgaba. Y otros eran muy clásicos, entonces hacían sus propuestas de murales muy en la zona de confort y lo hacían, como en este caso lo hizo Miguel Ángel. Pero todo lo que se hace es que se rescata de los griegos, de la cultura griega y de la cultura romana, ¿no? Se rescata ese espíritu grecolatino. Entonces, por ejemplo, la línea y la postura y la perspectiva de la línea, lo vamos a ver ahorita con el cuadro de la Última Cena. Vamos a ver ahí cómo se manejaba la línea y cómo se manejaba en este caso la estructura aérea y cómo se rescata. También los cuadros van a empezar a tener simetría y las matemáticas van a ser fundamentales para el avance del arte renacentista. Ya no nada más es pintar ahí al santo o al dios o a la virgen. No, antes de hacer el cuadro se tiene todo un esquema, toda una estructura y todo un planteamiento matemático. Entonces eso también lo trae. La luz, en este caso, como la Mona Lisa, vamos a verla ahí, le va a dar forma, le va a dar volumen. En una técnica que hace, en este caso, Leonardo, va a inventar una técnica de luz para que ahora se utilice en el cine. No sé si han visto estas escenas donde, por ejemplo, se acercan está una persona y está en medio de la sala y de repente parece que la cámara se acerca a él, pero realmente lo que se está acercando es la parte de atrás, ¿no? Entonces da una sensación como de movimiento, de que viene lo de atrás y él, y así, ¿no? Y se encuentra. Bueno, esa técnica la inventó Leonardo y la aplicó en su pintura, por eso muchos de sus cuadros tienen un volumen muy exquisito. Y la cuestión del color, ¿no? El color y sobre todo en la escultura, ¿no? Alcanza niveles de una perfección de ver, por ejemplo, ver las venas o ver la tela que está cayendo, que cubre un rostro, ver la tela y ver lo traslúcido de la tela. Entonces llegan a niveles, en este caso, de una exquisitez y una maestría para el manejo de la forma, de la piedra, de la pintura y todo ello, increíble, ¿no? Y hoy tenemos invitada a Claudia. Claudia, si digo alguna tontería, dime, tú que eres artista y que nos puedes ayudar aquí. Entonces, si digo alguna tontería de esto, me corriges, ¿no? En este caso. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se maneja ese asunto. Entonces, vean, algo que vamos a encontrarnos mucho en el arte del Renacimiento, pero que también lo vamos a encontrar en la naturaleza, o sea, que lo van a descubrir, se va a descubrir en la naturaleza como un elemento importantísimo, es lo que se llama la proporción áurea, en este caso, el número mágico, el número de Dios, en este caso. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho en patrones de belleza, en patrones de fotografías, en pinturas, en la arquitectura, por ejemplo, se utiliza y todo ello. Entonces, no sé, Gabriela, si te late explicarnos qué es. Hay una teoría muy importante que es la teoría de los fractales. Ajá. En la naturaleza, tú básicamente la proporción la tomas de que o sea, es como repetitivo el modelo o el esquema, digamos, de una rosa o de un árbol o sea, lo que quieras tomar de la naturaleza, de ahí lo toman. Básicamente la matemática se tomó de ahí, o el lenguaje matemático, ¿no? Y la sección áurea no es más que una cuestión muy organizada, matemática, obviamente, sobre la proporción de todos los objetos, ¿no? A mí me sorprende mucho, y no era aquí. Yo vi el cuadro de Velázquez, de las Meninas, que a mí se me hizo un cuadro, bueno, a mí me impresiona mucho que en el siglo XIV hubiera habido un tipo que hiciera eso, porque básicamente el cuadro es como un mural, o sea, abarca toda la pared. Toda. ¿No? Se ve perfecto, o sea, se ve así como los planos. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo alguien pudo haber hecho eso, no? Y eso es lo que está retomando aquí ahorita, pero pues sí, yo creo que todo el mundo ha tenido, además yo creo que la matemática en esa época era como lo esencial, porque todo el mundo era como muy ingeniero, ¿no? Aunque no hubiese estudiado nada.
Completamente. Ujú. Efectivamente. Y esta cuestión de la proporción áurea o de la proporción matemática, y como nos decía ahorita Gabriela, de los fractales, lo podemos ver en la naturaleza de una manera muy simple. A todos ustedes les gusta el brócoli, ¿no? Por ejemplo, todos ustedes han comido brócoli. Bueno, agarran el brócoli y luego ven adentro del brócoli cada una de las pequeñas elementos que hay. Es a su vez otro brócoli. Y dentro de ese hay otro, y hay otro, y hay otro, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un fractal. Entonces, los fractales se dan mucho en la naturaleza, en los árboles. Por ejemplo, esta cuestión, esto sería un fractal muy simple. Comenzamos de una línea, esta abre 2, 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 en fin, también se llaman rizomas, ¿no? Este tipo de estructuras. Entonces, obviamente, la cuestión de ir generando y de descubrir esto y llevarlo al arte nos genera algo muy importante. Por ejemplo, ahora sabemos que la simetría y el número áureo no lo tenemos en todos. Entonces, para que un poco aquí veamos cómo es explicado de otra manera. Por ejemplo, déjeme darle aquí a Nora, que ya llegó. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo el brazo, ¿no? Y aquí vienen algunos mitos. Entonces, yo tengo el brazo aquí. Y entonces, la proporción áurea me diría que este dedo, aquí está en proporción áurea con respecto a todo mi tronco. Está en proporción de 1.618. ¿No? Y luego, a su vez, mi mano está en proporción con respecto hasta acá, ¿no? Y mi cabeza debe de estar en proporción. Y entonces todo mi cuerpo y todos mis elementos deben de estar en proporción de 1.618, que es el número mágico. Y entonces, obviamente, la mercadotecnia y todo este asunto utilizan estos elementos del número áureo para poder, digamos, hacer estereotipos o, en este caso, de las personas. Entonces, por ejemplo, se han hecho muchos estudios, por ejemplo, de personas que tienen más éxito, por ejemplo, a nivel laboral, ¿no? En algunas funciones que tienen una representación visual, y entonces las personas que mayor logros tienen o que mayor impulso tienen son las que logran tener un mayor alcance hacia el número áureo, ¿no? En este caso, las que tienen mejor proporcionado el número áureo. Y en ese caso, ahí es cuando uno dice, chin, entonces me va mal, ya sé, la culpa la tiene, ¿no? El número áureo, no soy yo, es el número áureo, ¿no? En este caso. Y entonces la forma de la cara, la estructura, te lo vamos a ver con los cuadros, cómo se representa, y entonces el que se alcanza o el que tiene mayor proporcionalidad áurea, en este caso, ahora la ciencia trata de explicar la relación que hay entre éxito social, éxito económico y este número áureo. Entonces, aunque todavía esto está muy en ciernes, pues no deja de ser interesante, y digamos que los historiadores, filósofos, sociólogos, a estos le conocen como darwinismo social. Es decir, tratar de justificar un poco, como lo hacían los nazis con la eugenesia, es decir, los nazis pensaban que el tamaño de tu cerebro era el tamaño de tu inteligencia. Entonces, un poco por ahí todavía cae en las ramas un poco sí de la ciencia, pero también están en la rayita un poco de la pseudociencia, ¿no? O sea, todavía no hay nada escrito, pero lo que sí hemos encontrado es cómo se distribuyen del arte. Entonces, por ejemplo, esta espiral que se llama Nautilus, aquí nosotros nos podemos dar cómo va creciendo. Entonces, por ejemplo, aquí es la parte interesante. Aquí nosotros vemos cómo este cuadro, va a ir creciendo en proporción de 1.8 con respecto al anterior. Este es 1.8 más grande que este es 1.8 más grande que este es 1.8 más grande que este, y así. Y entonces se va creando esta imagen que nosotros tenemos. Entonces, uno de los principales se llama Nautilus, una concha, estas que nosotros encontramos en las playas, se llaman Nautilus, estos que tienen la proporción áurea bastante bien armada en la naturaleza. Entonces, este tipo de estructura geométrica fractal la vamos a ir encontrando mucho aquí en el Renacimiento. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver este cuadro que es muy famoso, que es el hombre del Vitruvio de Leonardo, ¿no? Obviamente ese es el GIF, ¿no? Y ahí, pobre hombre, si está haciendo eso, pues estaría terrible, ¿no? Entonces, nosotros viendo el hombre del Vitruvio, lo que nosotros nos encontramos es esto, que Leonardo, o sea, imagínense, antes de hacer el cuadro,
tuvo que hacer una serie de estructuras matemáticas y el hombre de Vitruvio no es una obra de arte como tal, es un documento histórico y un documento médico en este caso. Viene en un formato, viene en hojas y viene dentro de unos manuscritos. Entonces, por ejemplo, él tuvo que hacer toda esta estructura. Aquí combina el pi, combina el número pi con el número phi, es decir, el número de la circunferencia con el número, en este caso, de lo que nosotros estamos viendo como el número áureo. Y entonces en este cuadro, él propone que el hombre, el ser humano, está en proporción con la parte del círculo de la circunferencia, que también tenemos un pi, pero que también tenemos la proporción áurea incluida al mismo tiempo. Entonces, esto está completamente muy avanzado para su época. Y entonces, la estructura matemática que él desarrolla, vean, la va a llevar aquí. Y aquí nosotros tenemos en esta parte, aquí déjenme hacer a un lado esto. En esta parte de acá, aquí tenemos, obviamente, la representación del número áureo, cómo va armándose, ¿no? Se va armando la espiral, en este caso, aquí. Y entonces todo va igual en la proporción de 1.618, ¿no? Siempre va a ir creciendo. Entonces, este es uno de los cuadros más emblemáticos donde se utiliza la proporción áurea. Aunque aquí la podemos ver también llevada en otro formato, ¿no? Aquí nosotros la podemos ver, ahí como tenemos a la proporción áurea en el cuadro, en la distribución. Y entonces, esa no nada más la encontramos ahí, la vamos a encontrar en muchísimas funciones, en más partes, y esto va a dar también pie para que nazca una rama. Bueno, ya existía esta rama, pero se van a crear otro terror para los chavos preparatorianos que van a hacer las funciones algorítmicas y trigonométricas en este caso, ¿no? Que es el dolor de cabeza de todos los preparatorianos, eso de seno, coseno, tangente y todo ese asunto. Aquí va a dar un salto increíble con esto, ¿no? Y bueno, obviamente esto lo hace Leonardo y estas es las proporciones que él pensaba deberían de ser. Pero con esta pandemia y todo esto que nos está pasando, creo que vamos a terminar así, ¿no? Haciendo nuestro propio hombre de Vitruvio de esta forma, así, todos pandosos. Ahí este va a ser nuestro nuevo nombre en el Vitruvio. Muy bien, entonces le seguimos acá. Perfecto. Ahora, vamos a verlo aquí en la composición de la Mona Lisa. La composición de la Mona Lisa podemos encontrar este número áureo en varias formas. Y Leonardo lo que hace aquí es que va a innovar. Aquí se acuerdan que decíamos que la luz da volumen, ¿no? En este caso. Entonces aquí lo que hace Leonardo es ponerle la luz, concentrar la luz de la figura, concentrarlos aquí, ¿no? Aquí va a concentrar la luz y eso va a hacer que vaya a tener volumen. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente la oscuridad aquí la tenemos aquí lineal, ¿no? Aquí las manos y aquí el rostro, ¿no? Hay una linealidad y hay un juego geométrico muy interesante. Y aparte da un poco mensajes. Esta es la técnica que les digo que inventa. Esto que está acá atrás, en este caso, uno de estos es real, uno de estos existe y el otro no existe. Uno lo genera a partir de lo que que copia, tiene apuntes, copia un paisaje, pero el otro lo recrea, ¿no? O sea, en este caso, uno es irreal y el otro es real. Y entonces le genera, en este caso, el volumen. Pero vamos a ver aquí, ahí se acuerdan lo que habíamos dicho, no sé si alguien se acuerda, qué significa o qué piensan ustedes que significa la sonrisa, o en este caso el cuadro de la Mona Lisa. ¿Estará pintando nada más a una persona que sí existió, la Mona Lisa sí existió, ser esposa de un florero apellidado Giocondo? Entonces, por eso de ahí se le conoce como la Gioconda, de hecho, ¿no? Porque era el apellido de su esposo. Y entonces, ¿qué le significa la Mona Lisa? Es Mona Lisa de Giocondo, de hecho, sí, es el cuadro, ¿no? Y si usted, y los que los que lo conozcan, y los que hayan ido ahí al Museo del Louvre, ahí en París, saben que es un cuadro, pues, pequeño, ¿no? En este caso, rodeado de un montón de japoneses y chinos con sus cámaras, ¿no? Sí, tomándole, y uno se quiere meter ahí para verlo, y ahí están todos tomándole foto, ¿no? Y los cuadros que están alrededor en esa sala están más interesantes, pero todo mundo quiere ver la Mona Lisa, ¿no? En este caso. Pero, ¿qué le significa en este caso?
¿Será nada más una sonrisa rara? ¿Será Leonardo? ¿Se estará burlando de nosotros? ¿Estará de buenas? ¿Qué creen que significa este cuadro? Es súper Mm, interesante. ¿Me escuchas? Bien, Eolín. Gracias. Mira, bueno, voy a poner el video, Ajá. que a veces se me traba. Con ella aprendí lo que es el significado de la sonrisa sardónica. Yo no Ujú, sabía lo que era la sonrisa sardónica. ujú, Entonces, esa palabra para mí fue ujú, bonita. ujú, Me gusta aprender palabras nuevas. Bueno, ujú, eh, el punto es que no sabes si te están sonriendo, si no, si te estás haciendo con burla. O sea, no tiene un significado tal cual en mi forma de verlo. ujú, Ajá, a lo mejor estoy ujú, equivocada. Pero mi ujú, forma de verlo es sí te veo, sí sonrío, pero no sabes si está feliz, más bien no ujú, sabes las intenciones de su ujú, sonrisa. ujú, ujú. Eso es lo que creo. Ajá. Vas muy bien, exactamente, por ahí va el asunto, por ahí va el asunto. Muy bien. Ajá. Ajá. Aparte, yo me acuerdo que de niño con este cuadro me espantaban, ¿no? Porque mi mamá tenía una reproducción de él y me espantaba porque me decía, o sea, yo caminaba y volteaba a ver el cuadro de la Mona Lisa y siempre le decía a mi mamá, es que ese cuadro no me gusta. Y mi mamá me decía, es que te está viendo. Donde quieras que te muevas, te va a estar viendo. Entonces, yo Sí. me creí el cuento de que te veía, porque mi mamá eso le contaron, ¿no? Entonces, yo caminaba para un lado y sentía que me seguía su mirada, ¿no? Y me volteaba para acá y sentía también la mirada de ella. Pero Olin tiene mucha razón. Un poco el fondo de este cuadro, ¿no? Es el misterio, en este caso la sonrisa, que es lo que como que nos concentra, y ahí radica finalmente. Entonces, el cuadro lo que significa es el enigma femenino. ¿Por qué el enigma femenino? Porque no sabemos exactamente qué es, ¿no? Y entonces es una versión que hace Leonardo en el sentido de pensar o de transmitir la idea de que finalmente las mujeres no se le puede comprender de una manera completa o no saber y todo eso. Estamos hablando de 1400, Graciela, o sea, no me veas feo, ¿no? 1400, ¿no? O sea, y era Leonardo, ¿no? Entonces, era así como dijo, no, ahorita en una marcha se lo comen al pobre Leonardo, ¿no? O sea, sale con esto y así, no, es que las mujeres hay que entenderlas y no comprenderlas. Bueno, esa es la cosa más terriblemente machín, ¿no? Que me acuerdo que decía, ¿no? Entonces, bueno, él era un poco de esa idea, ¿no? Prácticamente. Entonces, su cuadro está bañado con ese tipo de idea. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se representa en la proporción áurea. Entonces, por ejemplo, vean aquí, ¿no? Voy a borrar aquí esta parte. Ajá. Borro esta parte. Ajá, y aquí vemos. Entonces vemos ahí la proporción áurea de 1.618 viniendo de su nariz hacia sus manos. Entonces, esa es una forma de verla. Otra forma de verla es esta. Ajá, donde la tenemos en todas las formas. Entonces podemos encontrar la proporción áurea en cada segmento del cuadro. La podemos encontrar en la cara, en el cuerpo, de la derecha, de la izquierda, de abajo hacia arriba. Es decir, es un cuadro que por eso es tan famoso, por eso es tan importante y por eso nos seduce tanto, porque el cuadro está lleno de proporción áurea por todos lados. Exacto, por todos lados está. ¿No? Y entonces por eso se vuelve tan atractivo este cuadro, ¿no? Más allá de la temática del cuadro, la composición nos jala. Y por eso esa sensación de que si caminamos para acá nos ve, si caminamos para allá también nos ve y todo ello, ¿no? Por este tipo de composición. ¿No? Que es una composición extraordinaria. Y este cuadro, Leonardo lo tuvo 30 años con él, ¿no? O sea, donde iba, lo llevaba. Entonces, como es un cuadro chiquito, lo podía meter y se lo llevaba, lo traía y lo trajo durante 30 años, hasta que finalmente ni siquiera se piensa que lo haya terminado como tal, ¿no? Porque era tan perfeccionista que siempre le estaba dando y era su cuadro como su cuadro máximo, ¿no? Entonces, lo tuvo muchísimos años. Ahora, otro cuadro que maneja lo que decíamos, la línea y la perspectiva aérea, es, en este caso, La Última Cena. Y entonces este cuadro fracasaron como mexicanos, si no en alguna casa de una de sus tías, estaba ese cuadro en el comedor, ¿no?
O sea, todas las familias mexicanas de los 80, 70 tenían este cuadro en el comedor. De alguna u otra forma lo tenían, ¿no? O en la recámara Cierto. de la abuelita o en cualquiera de esos, siempre este cuadro estaba. Y entonces este cuadro es súper interesante en el sentido de cómo tiene la perspectiva y cómo se maneja. Entonces, no sé, Claudia, si nos quieras comentar algo sobre la perspectiva de este cuadro, que es uno de los así clásicos, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Este cuadro, primero vamos a ver el tema. ¿Qué estará representando este cuadro? ¿Es un cuadro religioso? ¿Es un cuadro que represente algo religioso? ¿Qué piensan de él? Sí, yo creo que sí representa algo religioso, ¿no? La mayoría en esta época, pues su corriente o su tendencia era afianzar la religión, el catolicismo en este caso, ya incluso más allá del cristianismo, sino ya, porque pues hay como un debate, están los 12, está la figura central. Yo creo que sí representa el poderío de la iglesia. El ¿sí? poderío de la iglesia. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues yo creo, Arturo, que Dime. sí, pues es religioso, pero por encargo, ¿no? Realmente todos los pintores de la época eran por encargo, ¿no? De hecho, me parece que los pies de Jesús ahí al centro no son hechos por Leonardo, porque que la pintura quedó, bueno, quedó en el muro de la iglesia y ahí estaba un arco, ¿no? Entonces alguien más hizo la parte de abajo de Jesús. Sin embargo, me parece que de alguna manera le imprimen su sello, ¿no? Y por eso tanto revuelo, pues debido a la imagen femenina que pareciera a la derecha de Jesús, ¿no? Que parece exactamente que era asociada como a María Magdalena. María ¿no? Magdalena, sí. Ajá. Entonces, digo, a lo mejor sí, es como Ajá. uno de maestro, ¿no? Dice, sí trabajas con los lineamientos, pero le ves un poquito la cara al sistema haciendo a alumnos conscientes. Entonces yo pienso que el arte, más o menos así, ¿no? Sí, pintaba la iglesia con ideales religiosos, sin embargo, le veían un poquito la cara a los ideales religiosos, ¿no? Creo, no sé. Muy bien, por ahí va. Entonces, vean, estos cuadros, y de hecho acabas de decir algo sumamente importante. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Leonardo, en Miguel Ángel y todo ello, pensamos que eran ellos solos, que ellos agarraban y se ponían a pintar. No, Leonardo traía una playa de ayudantes, traía 20, 30 ayudantes, obviamente, y eran oficios, eran también sus amantes, pero también, obviamente, les pagaba. ¿No? ¿Y quién les pagaba? ¿Quién le pagaba a Leonardo? Le pagaban sus mecenas, que eran príncipes en este caso, ¿no? Las dinastías italianas, las diferentes dinastías italianas o familias de poder le pagaban a él por hacer estos cuadros. Entonces, muchas veces, como bien dices, eran cuadros por encargo. Y este cuadro está ahí en Milán y es muy chiquito, puede entrar de 10 personas cada media hora a verlo, porque es muy chiquito y está la técnica que utilizó en este caso Leonardo, pues fue una técnica bastante innovadora que le falló. Y entonces el cuadro se empezó a despintar, se empezó a caer. Y entonces este cuadro es interesante porque vamos a ver, no es un cuadro religioso, es un cuadro que muestra, en este caso, un momento climático en la vida de Cristo, un momento climático. ¿Cuál es el momento climático? Que lo van a traicionar. Justamente causa revuelo y hay este movimiento. ¿Por qué? Porque en este caso es cuando él dice, alguien me va a traicionar. Y en este caso se afianza, aquí vemos a Judas, ¿no? Agarrando su bolsa de oro, ¿no? Ahí la agarra y todas las emociones, si se fijan acá, van en grupos de 3. El cuadro es completamente simétrico. Están en grupo de 3, 3, 3, 3, y acá también 3, ¿no? Aquí están nosotros. Y vean, tenemos aquí la perspectiva que decíamos, ahorita la vamos a ver de mejor manera. Tenemos la perspectiva donde el punto de fuga es la cabeza de Cristo. Ahí tenemos el punto de fuga. Y también tenemos reforzado, en este caso, la perspectiva
con los triángulos que tenemos ahí, que al mismo tiempo forman una serie de triángulos. El mismo cuerpo de Cristo, ¿no? En este caso, forma un triángulo ahí. O sea, el cuadro está lleno de implicaciones geométricas que le dan perspectivas. Y el único elemento religioso que nosotros encontramos va a ser este. Este arco que está acá atrás es lo que antes le ponían a los cuadros como en este caso, su aura aquí, ¿no? En este caso, entonces aquí se la pone, ¿no? Está acá. Y entonces, obviamente, aquí también hay un juego matemático muy importante. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, los rostros, cómo se están mirando, cómo se están observando, cada uno de ellos va a reflejar fuerza. Por ejemplo, y toda la fuerza, por ejemplo, aquí la lleva, o aquí la mirada, esta mano que llega acá, todas llegan aquí a la cabeza de Cristo. Entonces vamos a ver cómo se ve en un tipo de perspectiva. Vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, ahí vemos la perspectiva. Si se fijan, ahí le quitamos la pintura y vemos el esquema que tuvo que hacer antes, en este caso Leonardo, para poder realizar el cuadro. Digamos, este es su esquema, este es su punto de fuga y nos damos cuenta que el punto de fuga, pues es su cabeza, ¿no? Y podemos encontrar la línea, en este caso aquí, esta línea que parte de aquí, cómo atraviesa, en este caso, a todos los personajes implicados en la obra. No se salen de ahí, están completamente equilibrados. Y también podemos ver, en este caso, la perspectiva. Todavía vamos a echarle más leña aquí y podemos ver todos los elementos aquí con el punto de fuga mejor representado. O sea, todas las líneas giran hacia atrás. Entonces, obviamente, el cuadro maneja mucha tensión. El punto de fuga, digamos, es perfecto aquí. A partir de aquí, los cuadros comienzan a tener volumen, perspectiva, y es algo que ya durante el realismo, por ejemplo, o lo vamos a ver, la próxima sesión vamos a ver el cuadro de Velázquez, el de las Meninas, de ese lo vamos a ver, cómo maneja este tipo de perspectivas, pero desde otra forma, ¿no? Cómo incluso se adelanta Velázquez y ve a los personajes que van a ver su cuadro, ¿no? O sea, los retrata a los observadores, ¿no? Ahí. Pero entonces Leonardo lo que hace aquí es un cuadro con matemática completamente bien diseñado, bien estructurado, bien armado, ¿no? Donde no se le escapa absolutamente ningún detalle, ¿no? Entonces, por eso no tiene esa esencia de cuadro religioso. Muy bien, otro cuadro que nosotros vemos es este de Botticelli, que es el cuadro, en este caso, de la primavera, ¿no? Entonces, en la primavera, nosotros lo que nos encontramos aquí tampoco tiene una implicación religiosa. Obviamente tenemos aquí un cuadro que rescata la mitología griega, y entonces, por ejemplo, tenemos a personajes que vamos reconociendo. Aquí tenemos a Mercurio, en este caso, que es el mensajero. Aquí tenemos a Florencia, ella es la Florencia. Aquí, que le va a dar nombre a la ciudad, o la musa, la ninfa de las flores. Aquí tenemos, en este caso, a la primavera como Virgen María. Acá tenemos a Cupido, acá tenemos a Agria, Talia y Eufrosina, en este caso las tres gracias, y acá tenemos también a un arcángel, en este caso, que va a dar su recomendación. En este caso es el mensajero del dios Apolo. Y entonces vamos a verlo. Este cuadro también es una belleza por la forma que le va a implicar. Nosotros, ¿dónde podemos encontrar aquí el lado religioso? Solamente tiene un pequeño detalle religioso. ¿Ibas a comentar algo, Graciela? ¿No? No. Tenemos un pequeño, ¿dónde encontramos aquí el aura de la santidad? La encontramos aquí, si se fijan, aquí, en esta parte. Aquí tenemos el aura, ¿no? Ahí está representada arriba, ¿no? Ahí está el aura de esto. Y aquí tenemos que el cuadro va a tener un gran movimiento. El cuadro va a entrar por esta parte, ¿no? Si se fijan, aquí tiene esta parte, digamos, es lo que nos mantiene, lo que no nos hace salir del cuadro. Y entonces la luz comienza acá. Entra por aquí, ajá, sigue en el brazo, se mete, pasa, en este caso, baja, perdón, aquí, toma, sube por acá, llega acá, pasa por Cupido, ¿no? Lo atraviesa Cupido, baja aquí en la mano, en este caso, se conecta con la mano, ¿ah? Va a subir, sube acá, se conecta, baja acá, baja con la pierna, va a subir, encuentra aquí otra línea y finalmente el cuadro
sale, ¿no? Entonces, eso le da dinamismo al cuadro, ese le da el movimiento, hace que el cuadro sea completamente dinámico, no es un cuadro estático, es un cuadro con muchísimo dinamismo. Y entonces el cuadro, lo que está representando es básicamente también el nacimiento de la primavera y ojo, el personaje principal de este cuadro no es esta, es esta que es Florencia. Ella está dedicado a este cuadro, no al personaje principal. El personaje principal es el que viene a darle, en este caso, digamos, la validez o lo viene a contextualizar y le viene a dar digamos, la realidad, ¿no? Y aquí incluso, pues por eso también la primavera la asociamos al amor, ¿no? Aquí tenemos a Cupido y es la época donde todo el mundo se enamora y todo ese asunto en la primavera, ¿no? Que parece ya tan lejana la primavera ahora con el COVID, parece que nos quedamos ahí, ¿no? En la primavera. Entonces, este es un cuadro de Botticelli bastante interesante. Algo que hay que notar, por ejemplo, es la forma del pelo de las ninfas. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño acercamiento. Ajá, a ver si lo podemos ver. El pelo de las ninfas es algo que es demasiado pelo, ¿no? O sea, le pone más pelo del que la gente pudiera tener. Es demasiado. O sea, si alguien tuviera ese pelo que tienen ahí las ninfas, o sea, imagínense, parecía Rastafari, de estos que les gusta el reggae, ¿no? Así, parecería que traen una cosa así. Entonces, es demasiado el pelo. Pero él lo que busca es darle volumen. Y entonces el cuadro encuentra volumen tanto en la forma como en la dinámica, en el ritmo, en este caso, que tiene, ¿no? Y por eso el cuadro es también muy, muy interesante, muy bello, ¿no? Muy bien, y pasamos al siguiente. En este caso, también Miguel Ángel no nada más era pintor, pues obviamente también era escultor. Y esta es su obra máxima, ¿no? La Piedad. ¿Qué está pasando en este cuadro? ¿Qué representa este cuadro? ¿Será un momento religioso también? ¿Tendrá implicación religiosa, algo así? Pues sí, sí tiene una implicación religiosa, es un Ujú. momento muy íntimo, es una madre con su hijo, Ujú. es también así un enaltecer a la figura materna, la maternidad, Ujú. y medio trágico, más bien trágico y medio, porque pues Eso oye, es. Ajá. ahí que te entreguen ahí a tu hijo de los 43 de Ayotzinapa, pues estás Ajá. como grueso, ¿no? Claro. Pues eso. Ajá. Yo creo que todos tienen un fondo político religioso. Por supuesto. En esta época, todo lo que se hacía tenía un fondo político religioso. Exactamente. Tienes toda la razón. Arturo, Claudia. es la Virgen María, ¿no? Es la Virgen María. Es la Virgen María con Jesús. Exactamente, es la Virgen Con María. Jesús, ¿no? Ahí está Jesús, es cuando lo bajan de la cruz, ajá, y se lo entregan. Y entonces el cuadro parecía que tenía implicaciones de corte religioso. Sin embargo, la intención en este caso de Miguel Ángel es dejar hacer real, no le interesa a Cristo como tal, le interesa el papel de la mujer, ¿no? El papel de la madre, o sea, realza el papel de la madre y le va a dar fuerza. ¿Cómo le va a dar fuerza? En la composición geométrica que va a hacer. Entonces vamos a tener un cuadro que también está, en este caso, aquí no sé por qué me salió esto, ajá. Es un cuadro que tiene, es que era de la otra pintura, es un cuadro que lo vemos nosotros y lo tenemos en forma de triángulo. Y entonces todo se va a concentrar aquí, es decir, el punto focal es aquí. Pero obviamente él no podía romper las reglas de la iglesia y tenía que darle un pequeño elemento. ¿Cuál es el elemento que hace? ¿No? Este elemento de poner a Cristo así, esto representa veneración, ¿no? La parte de la diagonal acá, rompiendo el triángulo, va a representar la veneración. Y entonces aquí lo podemos ver nosotros de una manera un poquito más clara. Y entonces aquí, déjenme borrar otra vez la línea.
Y entonces aquí vemos la composición, cómo se concentra la energía en el rostro de la Virgen María, se concentra ahí, es una composición triangular, y la postura, en este caso, del cuadro, porque incluso si se fijan, las piernas aquí, en este caso, déjenme volver aquí, las piernas, las piernas aquí se concentran, no salen del triángulo, pero el rostro es lo único que sale y rompe aquí como si fuera ¿cómo se llama en matemáticas esto, Gabriela? Es una secante o una tangente, ¿no? Que rompe, ¿no? Que está rompiendo la línea. Porque la tangente es la que pasa, o sea, la que toca un punto nada más. En este caso, muy bien. Y entonces la ropa, y ese le da el toque religioso que necesitaba darle, ¿no? A sus patrocinadores en este caso. Pero él lo que quiere resaltar es el asunto de la maternidad, porque para hacer obra religiosa hizo lo siguiente. Entonces para terminar la sesión, vamos a hacer una visita muy rápida aquí. Déjenme ponerles aquí. Vámonos a ir de viaje. Ajá. Y muy bien. Ahí ya pueden ver la Capilla Sixtina. Ajá. Muy bien. Entonces ahí estamos adentro de la Capilla Sixtina. Ahí se ve más grande. Y entonces, obviamente, esto lo hizo él solo. Ojo, esto sí lo hizo él solo. Ahí nada más tuvo a los ayudantes para que le pudieran poner en este caso, los andamios, y de ahí ya no. Y le dejaban afuera la pintura. Él pedía pintura, preparación, y se la dejaban afuera y él se encerró. Entonces, él prácticamente ahí se encerró durante un rato. En este caso, se encerró muchísimo tiempo, casi unos 4 años, para hacer esto. Él solo. Nada más. Imagínense este hombre ahí solo. Y entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver, podemos darnos cuenta, los que hayan estado ahí, obviamente este es un viaje ahí, podemos darnos cuenta cómo está, ahí sí tiene puras representaciones bíblicas. De hecho, el cuadro, en este caso, son exclusivamente representaciones de la Biblia. Tiene 9 capítulos de la Biblia, o 9 elementos que él tenía, que él quería representar de la Biblia, como es en este caso, ahorita los vamos a ver. Aquí estamos viendo, sí, estuvo 4 años. Y cada uno de los elementos que tiene es un pasaje o un capítulo del Antiguo Testamento, ¿no? Cada uno de ellos. Y si lo vemos arriba, que es la parte interesante, ahí tenemos, en este caso, vamos a tener, un poquito más arriba, ahí así, digamos, esa es la parte conocida. Y entonces, si nosotros nos fijamos aquí en el centro, aquí tenemos la creación de Adán, ¿no? Que es la parte que más conocemos todos. Entonces, obviamente, si ustedes entran a la Capilla Sixtina, no les dejan tomar fotos, pero siempre hay gente que se las ingenia, ¿no? Y todo saca el celular ahí, secreto y todo ese asunto, ¿no? Pero obviamente, y todos le toman fotos aquí, ¿no? Todos se concentran y llegan los polis y así, a ver, usted está tomando fotos. Entonces, aquí está esto. Entonces, vamos a tener nosotros, en esta parte de arriba, vamos a tener sobre todo 9 eventos. Tenemos la embriaguez de Noé, tenemos la embriaguez de Noé, tenemos el diluvio, las escenas del diluvio, tenemos la creación de Eva, la creación de Adán, ¿no? La separación de las aguas y la tierra del Génesis, ¿no? La creación de los astros y los planetas y la separación de la luz y la oscuridad. Entonces, aquí está representada básicamente los capítulos del Génesis, esto. Y cada uno de estas historias, cada uno de estos portes que están aquí, también van a representar una historia o un versículo, en este caso ya que van a ser muy de encargos, tendríamos que sabernos muy bien la Biblia para entender qué pasa en cada uno de estos elementos. Pero obviamente estar aquí adentro, pues ya es una cuestión impresionante, y verlo y ver que este hombre lo hizo de manera solitaria. Uno se puede imaginar al tipo ahí durmiendo durante 4 años sin salir haciendo esto, ¿no? Imagínense la locura que tenía el tipo, ¿no? Para poder hacer esto, pero dentro de esa locura, la genialidad. Les voy a poner en el Google Classroom, les voy a poner el enlace
de esta entrada para que ustedes lo puedan disfrutar de manera más padre, ¿no? Se pueden acercar, pueden hacerle acercamiento, ¿no? Aquí, y pueden ver los cuadros, en este caso con mayor relieve, y no se pixelea. Eso es bien interesante. Entonces ustedes lo van a poder ver. Es como si estuvieran ahí. Prácticamente no necesitan. Bueno, sí es padre ir allá a Roma, ¿no? Pero aquí lo pueden ver como si estuvieran en tiempo real, ¿no? Y ahí se ve de una manera maravillosa. Ajá, ahí lo pueden ver. Ahí tenemos, en este caso, ahí tenemos aquí tenemos a este Noé, cuando descubre el vino, cuando se sale de la arca de Noé, y en este caso se va y descubre el vino, y ahí están sus hijos, y aquí vemos la creación en este caso, que es súper interesante. Muy bien. Perfecto, ¿les gustó esta cuestión? Obviamente la tienen que disfrutar en su casa, a nivel así muy padre, se ve súper bonito, y ustedes ya pueden ir guiándose y viendo por dónde va, ¿no? En este caso. Es súper interesante. Se las voy a postear hoy mismo. Y bueno, pues ya regresamos solamente para despedirnos, ¿no? De la sesión de hoy, de arte y de renacimiento. Y la próxima semana vamos a ver al otro Colón, al Colón aburrido, ¿no? Al que hizo otros descubrimientos, no al otro que hizo descubrimientos más interesantes. Adelante, Graciela. Nada más quería puntualizar dos cositas. Una, tú mencionabas que Mateo Renaldo, uno no puede decir, bueno, creo que uno no puede decir que X persona descubrió la nariz o descubrió las orejas o los ojos. Yo creo que él no descubrió el clítoris. Yo creo que él aportó la función del clítoris. Porque el clítoris como que sí, desde antes, hace mucho tiempo antes, lo vimos, ya estaba requete descubierto. Entonces, eso era lo primero a puntualizar. Sí. Y una que no sé, esta proporción áurea que se maneja tanto, y a lo mejor también Gabriela con sus conocimientos y demás, a mí me parece que en cierto aspecto, no sé si también, así como se utiliza en el cuerpo humano, y tú comentabas acerca de tu cuerpo y demás, si esa misma función se puede aplicar al cuerpo de los chinos o de los asiáticos o al cuerpo de los africanos, ¿sí? O si nada más porque podría caer en ser una cuestión racista, occidental, que nada más funciona la belleza o lo que lo consideramos nosotros la belleza occidental. Exactamente. A lo mejor no es tan universal como creemos que pueda ser. Nada más. ¿Tú qué piensas, Gabriela, de ello? Yo pienso que, la proporción áurea se da básicamente justamente, o sea, es justo es que ¿cómo dibujarías tú en un mural, digamos, o lo que fuera? Tienes que tener proporciones de cada cosa y es como un trazo geométrico, digamos, como un eje para que tú puedas, digamos, tener como, pues sí, lo que ves, plasmarlo, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, todos los cuadros de naturaleza, las uvas y todas esas cosas también tienen proporción áurea. Entonces era básicamente un recurso matemático totalmente para poder plasmar. O sea, la verdad es que no lo había pensado en el sentido de las razas, pero yo creo que no, yo creo que sí se incluye, ¿no? Porque es básicamente eso, es un eje, ¿no? Es una herramienta, digamos, muy potente y muy poderosa en el sentido matemático para que tú puedas plasmar lo que sea. Así lo veo yo, no sé. Sí. ¿Tú, Claudia, en tus ilustraciones utilizas la proporción áurea o la has llegado a utilizar? Oh, bueno, sí lo vi, por ejemplo, yo estudié en la carrera de diseño gráfico, recuerdo haberlo visto en algunas materias,
pero sí también coincido con que es como una guía, una proporción, sobre todo cuando es a grandes dimensiones. Pero yo trabajo de otra manera y no la utilizo. Ujú. Muy bien. Fíjate, Graciela, por eso les comentaba un poco que los estudios que se hacen de mercadotecnia o de ciencia para determinar los grados de belleza, en este caso, cae un poco en la línea también de la pseudociencia. ¿Por qué? Pues porque obviamente se ha demostrado que el ser humano pues tiene una diversidad enorme. Entonces, nosotros nos basamos en los patrones o en los cánones de belleza occidental, ¿no? Pero deslegitimamos o casi no observamos, no nos echamos atrás a ver, en este caso, el arte oriental, el arte de la India, el arte africano, en este caso, el arte de otras comunidades, otras latitudes. Estamos muy casados con lo grecolatino y lo occidental. Entonces, obviamente, la proporción áurea surge a partir de los mismos occidentales tratándose de retratar ellos mismos. Y obviamente, pues, la parte digamos, del capital comercial, pues lo utiliza también para vender sus productos en el sentido de que tiene que vender también sus modelos, sus arquetipos de ser humano. ¿Y cuáles son sus arquetipos? Los que cumplen esta estructura de proporción áurea, que luego buscan quién cumple el arquetipo y tiene a los modelos. Entonces, estas personas que son muy bellas o con los modelos y todo ese asunto, pero que cumplen con estas funciones. Pero obviamente no buscan o no seleccionan a gente, en este caso, gente negra o gente asiática, gente en este caso de África, donde sus patrones de belleza son completamente diferentes, ¿no? Y muchas veces no caben en esta cuestión de la proporción áurea. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Y entonces, por eso digo que en las ciencias sociales o en las humanísticas, esto le llamamos meramente darwinismo social, es decir, una forma de justificar, en este caso, el avance de una comunidad sobre otra a partir de elementos matemáticos sin que sean racionales, como lo que pasó con la eugenesia, en este caso, de que te sacaban un registro a partir de tus medidas y podían decir si eras esquizofrénico, loco, malvado, asesino y todo eso, ¿no? Nada más con medir tu cerebro y ver tus proporciones de cómo estaban tus ojos o tu nariz y todo eso. Entonces, sí tiene mucho que ver y es una gran observación la que acabas de hacer. Oye, Arturo, Dime. hay una cosa que la cuestión de los cánones de belleza Ajá. no solamente está basado en esta cuestión Ujú. de la espiral, ni mucho menos. Ujú. La cuestión de belleza en esta época está basada más que nada en la cuestión de simetrías, Sí. Ujú. ¿no? Totalmente de Entonces, acuerdo. la cuestión Ujú. de espiral solamente no lo estás dividiendo ni siquiera, como decía esta chica, de la cuestión de razas, porque todo tiene que entrar en la espiral, no la espiral en la raza. No sé si me explico, ¿no? Eso Totalmente. es para que tengas proporción, no es para definir nada, ¿no? Entonces, la proporción se ocupa nada más para que tenga realmente proporción la pintura o lo que estás haciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, hay muchísimos más, por ejemplo, más elementos. Está como la cuestión de la simetría, como dices, si tu rostro es similar del derecho al izquierdo, entonces puede justificar que te den un puesto o no, la simetría de los ojos en este caso. Bueno, ya hasta del iris, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú eres más simétrico que el otro, en fin. Entonces, sí, son elementos que se van buscando cada época y cada época, pues obviamente tiene sus propios patrones que corresponden a sus propias condiciones históricas y eso lo estudia, de hecho, una rama de la filosofía que se llama la estética, ¿no? Que estudia estos fenómenos de la evolución de los patrones de la belleza. Y hay un libro de Humberto Eco muy interesante que se llama Historia de la Belleza y Historia de la Fealdad, y entonces donde estudia mucho cómo han evolucionado los patrones y cómo cada uno toma o las matemáticas o la cosmología o el misticismo, en fin, para determinar sus valores, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Mireya, muy buena observación.
Bueno, pues hoy Ay, terminamos. perdón, Arturo, yo quería Adelante, intervenir. A mí adelante, me adelante. parece, fíjate, yo no soy experta en arte, pero a mí me Ajá. parece más bien que de repente ceñir que alguien pintó o hizo algo al respecto de este Nautilus que tú ponías, Ujú. me parece más bien es como una explicación del espectador. Sí, Exacto, a mí, bueno, yo no estuve en la época de exactamente. ningún artista, ¿no? Pero me parece que es muy alejado a lo que el artista, yo sé que las matemáticas están en muchas cosas, incluso en la música, pero por ejemplo, dudo mucho que Mozart hubiera contado, o sea, él sintió la música y la escribió. Ajá. Entonces, de alguna manera, sí es matemático y la belleza se lo da precisamente esa proporción matemática, pero no lo hizo desde la matemática. Y pienso que lo mismo pasa con las pinturas y las esculturas, ¿no? Le damos una explicación matemática nosotros a la belleza en afán de buscar pues teorías que vendan como la ideología, creo se llama, u otras cosas, Ujú. La neurolingüística, tantas ramas que existen ahora con tal de vender, ¿no? Yo creo que más bien el artista pues creó, ¿no? Basado Ujú. en lo que sintió y lo quiso plasmar y ahora nosotros como espectadores pretendemos o como estudiosos del arte pretendemos explicar cierta belleza, ¿no? Basados en patrones estéticos, ¿no? Y yo estoy segura que posiblemente si vemos a una persona, regresando a lo que decía Graciela, de otra raza, incluso nosotros mismos podemos ver a una persona de otra raza, no sé, china o negra y decir que es muy bella, ¿no? Y no es precisamente porque encaje en este Nautilus, sino porque su misma apariencia proyecta eso, ¿no? Yo creo Ujú. que es como un afán de nosotros de Ujú. encasillar en Ujú. esto, más Ujú. que de la propia naturaleza y el propio artista, no sé. Ujú. Muy bien, Claudia. Arturo, yo creo que eso era otra época. Yo creo que la época ahorita en el arte es más orgánica. Ujú. Creo que ahorita lo que se está haciendo es una manera más natural, más orgánica, más espontánea. Creo que eso es lo que está ahorita. Sí. No tan encasillada Ujú. a un esquema o a una medida o Ujú. a una fórmula, o creo que ahorita es más como de la intuición, Ujú. como de experimentar y de algo más natural, sobre Ujú. todo. Sí, y Ujú. la multiplicidad del arte que tenemos, que ahora una caja de zapatos puede ser arte, por ejemplo, ¿no? Entonces sí nos lleva también a cuestionarnos cuáles son los valores del mismo arte, si corresponden a valores estéticos o comerciales, o cuál es la índole que hay atrás de ahí, y qué es lo que impone también las modas a partir de ello en el arte, ¿no? Si va a ser un arte, como dices, orgánico, un arte pensado, un arte intelectual, un arte de corte sensible. En fin, también estamos como a la deriva de lo que nos pone el mercado, ¿no? También eso no lo podemos evitar, ¿no? Pensar. Muy bien, perfecto. Mireya, no te escuchamos, Mireya. Estabas Ah, especificando, ¿sí me sí, escuchas? sí, ahí ya. Estabas especificando que no necesariamente eran pinturas religiosas. Ujú, ujú, Quizá eso lo puedes ver ahorita, pero ujú, cualquiera que hubiera sido practicante de la religión en esa ujú, época, claro que ujú, tenía todas las ujú, cualidades para hacer una obra ujú, religiosa, porque estaban todos los pasajes bíblicos ujú, y no necesitabas estar investigando que si ujú, era la aureola, que si esto, que ujú, cuestiones así, porque ujú, aún así la misma primavera ujú, podría parecer la Virgen, punto, ujú, ¿no? ujú. Y para ellos era Claro. una cuestión Ujú, religiosa, independientemente de que ujú, quisieran o no quisieran haberla hecho religiosa, ¿no? ujú, ujú. Nada más que no hay que perder un detalle, que mucho de estas grandes obras y todo ese asunto no las conocimos hasta 200 o 300 años después. Es decir, esas obras no estaban en público, no eran para el público, era para la aristocracia, para los ricos, para los comerciantes. Y posteriormente, cuando se crean los museos, porque los museos se crearon muy tarde, o sea, los museos es un invento de la Revolución Francesa, y entonces a partir de ahí es cuando el arte comienza a ser parte de lo que diría AMLO, del pueblo, ¿no?
Entonces, obviamente, ya el arte se empieza a divulgar. Antes no. Entonces, obviamente, las obras no estaban diseñadas para transmitir, digamos, una cuestión religiosa o elementos de ese tipo, porque eran muchos cuadros por encargo. Y, por ejemplo, el arte sacro, ese sí lo podemos, y ese sí lo identificamos. Y ese siempre ha existido y siempre va a existir, independientemente de la moda, la técnica o la corriente artística. El arte sacro siempre va a estar nutriendo las iglesias, porque esa es su misión, ¿no? Nutrir de religiosidad. Entonces, aquí en México, en una ciudad de Hidalgo, hay una pequeña capilla sixtina donde tenemos estas representaciones que tenemos muy parecidos pasajes bíblicos, pero con indígenas. Es lo que se llama el barroco americano o barroco indígena. Y ahí sí hay una intención básicamente de que sirvan estas imágenes de apoyo para evangelizar, ¿no? Para reforzar el mecanismo de control. Pero la diferencia es que estas iglesias que se construyen acá, sí entraba, en este caso, sí entraba el pueblo, ¿no? No era aquí, como en esta capilla, que en esta capilla es donde se llevan a cabo la elección de los papas, por ejemplo, en fin, cosas así, y que tenían muy poco acceso la gente. La entrada a la Capilla Sixtina apenas es del siglo XX, ¿no? Que empezó a entrar la gente a verla, pero durante años estuvo completamente cerrada. La Mona Lisa es famosa ahora por lo más media, pero se la han robado 2 veces. Ni siquiera podríamos pensar que incluso hasta ni siquiera es la original, ¿no? Pero hasta mediados del siglo XX fue que toma ese gran valor, lo que hoy consideramos como el valor de la Mona Lisa. Entonces, sí, habríamos que entender también las circunstancias en las que se movían y se manejaba los artistas, que eran muy financiados, ¿no? Hasta la fecha siguen siendo financiados, ¿no? Y que ellos crean algunas obras es profeso y otros cuadros que van a los museos, ¿no? Por eso podemos tener, y por eso hay un libro muy interesante de Humberto Eco que se llama Obra Abierta, donde la tesis del autor es que el autor una vez que una vez que el autor termina la obra y la cede a alguien, ya sea un museo, un particular y todo, la obra deja de ser de él. Lo que él haya hecho o interpretado, lo que él quiere decir, deja de ser de él. Y entonces la obra se vuelve abierta a la interpretación, la ideología de cualquiera. Y eso es lo rico del arte, que nos hace interpretar las pinturas, las imágenes religiosas o no religiosas, a partir de nuestra propia experiencia también personal o lúdica o filosófica, intelectual, religiosa. Entonces, eso es lo padre del arte, ¿no? Que nos mueva, que nos haga pensar, nos haga sentir, nos mueva, o incluso hasta que no nos haga sentir absolutamente nada. La cuestión es la experiencia que nos conecta con los cuadros, ¿no? Y todos vamos a tener favoritos y algunos vamos a decir, híjole, este es un portento, sí, ya ven, dije portento otra vez, pero uno dice, pero pues no, pero no me gusta, ¿no? Y otros van a decir, pero sí, esta es una maravilla, sí, pero pues a mí no me transforma, ¿no? Entonces, por eso el arte es una experiencia individual, personal, muy, muy rica, ¿no? Y entre más veamos, pues obviamente más nos diversificamos. Muy bien. Bueno, pues ahora sí nos pasamos un montón aquí de la clase, pero estuvo padre. Pues mañana los esperamos en redacción y el viernes en la parte de cine. En la de cine se va a poner buena, perdón por la sesión que falté, pero se va a poner buena porque vamos a ver dos películas, ¿no? Bueno, vamos a ver la película que ya teníamos analizada y vamos a tratar de analizar otra ahí en el momento, ¿no? Que va a ser la de Casablanca. Si quieren ver la de Casablanca, la encuentran en Netflix, es muy fácil, ¿no? Dura 1 hora y media aparte. Aparte es una historia de amor, entonces está padre, ¿no? Y hay nazis y amor y franceses y vino, y entonces está padre la de Casablanca y nos veríamos el viernes también. Están bienvenidos quienes están. Pero está difícil encontrar la de Ciudadano Kane en internet. ¿Sí te ha gustado el trabajo? Sí la vi, la vi, pero me la prestaron, o sea, la tuve que ir a ver a otro lugar. Ajá. Entonces, pero por el internet no he podido encontrar algo. Tengo un sitio donde las tengo, subo el enlace ahí. Subo el enlace para que la vean. Si no la han visto, para que la vean ahí. ¿No? Ahí en el sitio de cine.
Ahorita mismo lo subo ahí. Pues les agradezco mucho su Arturo, paciencia. gracias, su estuvo muy asistencia. padre, gracias. Y Hasta nos vemos luego. con el colon aburrido la otra semana. Bye bye. Bye. Gracias. A Hasta ustedes. luego. Bye bye. Hasta Gracias. luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas Bye bye. noches. Gracias. Bye, gracias, Alberto. Adiós.